El primer ministro asegura que rendir homenaje a los mártires responde a los más sublimes valores humanos y morales. El Ejército Nacional recupera la localidad de Higuera en Damasco Campo y liquida a terroristas en varias zonas del país. Ataques terroristas con morteros dejan a decenas de civiles muertos y heridos. Muy buenas noches amigos y bienvenidos a una nueva edición de las noticias en lengua española, siempre de Damasco para Siria y para todo el mundo. El primer ministro Wali al-Halki expresó este miércoles que rendir homenaje a los mártires es un deber humano y moral ante las familias de los caídos en la defensa de la patria. En declaraciones concedidas a la prensa durante una ceremonia celebrada por la gobernación de Damasco Campo para homenajear a las familias de los mártires, el primer ministro señaló que el gobierno, orientado por el presidente Bashar al-Assad, se esfuerza en conceder la atención necesaria a las familias de los mártires. El jefe del gabinete destacó la necesidad de la cooperación entre el gobierno, la sociedad civil y las organizaciones populares para apoyar a las familias de los mártires. Asimismo, reiteró que Siria está avanzando hacia la victoria gracias a las victorias del ejército sirio. Seguidamente, al-Halki ofreció obsequios simbólicos a los familiares de los mártires, quienes expresaron su orgullo por la muerte de sus seres queridos en la defensa de la Sagrada Patria. Este acto contó con la presencia del ministro de Defensa, el ministro de Administración Local, el ministro de la Auqaf, la ministra de Cultura y la ministra de Asuntos Sociales. Llegó este miércoles al punto fronterizo de Jdeide-Yabuz, colindante con Líbano, un convoy cargado con 250 toneladas de ayuda humanitaria enviada por la campaña europea de fidelidad para las familias sirias víctimas de los crímenes cometidos por grupos terroristas. El referido convoy es el quinto que llega a Siria por iniciativa de la mencionada campaña. El vicecanciller ruso Gennady Gatilov reiteró la necesidad de la participación de Irán en las conversaciones sobre la crisis siria. Gatilov afirmó durante su visita a París que su país y los representantes de la ONU están convencidos de que Irán puede desempeñar un rol constructivo en las conversaciones, agregando que su participación es necesaria. En cuanto a la participación de la oposición en la referida conferencia, Gatilov hizo hincapié en la importancia de brindar plena atención a dos particulares temas. El primero, establecer la representación de la delegación de la oposición representante del pueblo sirio, y el segundo está relacionado con la lista de los participantes de la oposición en el exterior. Por otra parte, la Cancillería rusa afirmó que la labor del Consejo de Naciones Unidas de Derechos Humanos debe basarse sobre el principio de cooperación equitativa, respetando a la vez la soberanía. Dicha postura surgió luego que Rusia adquiriera un asiento ante el Consejo de Derechos Humanos, oportunidad en la que 176 de 192 países de la Asamblea General votaran a favor. Rusia condenó con firmeza los ataques terroristas lanzados contra civiles sirios y los bombardeos indiscriminados lanzados por grupos terroristas armados contra barrios residenciales en la capital Damasco. El Ministerio de Exteriores ruso afirmó en un comunicado que los extremistas tratan mediante la intensificación de los bombardeos contra Damasco hacer abortar los preparativos para la celebración de la Conferencia Internacional sobre Siria, Ginebra II. El comunicado señaló que los grupos armados aumentaron sus ataques contra diferentes barrios de Damasco, particularmente contra zonas habitadas por la comunidad cristiana, e hizo un llamado a todas las partes influyentes entre los grupos armados a cesar dichos ataques de inmediato, en el marco de los esfuerzos internacionales encaminados a poner fin a la violencia en Siria. Por su parte, el Papa Francisco I condenó el atentado terrorista con proyectiles mortero lanzado contra un autobús escolar en la zona de Babcharki, en la capital Damasco. Durante una audiencia general, el sumo pontífice declaró que este atentado le causó una profunda pena, instando a los fieles a que recen fervientemente para que estas tragedias no se produzcan más.
Una fuente militar afirmó que unidades del ejército y de las Fuerzas Armadas recuperaron el control de la totalidad del distrito de Hiyera, ubicada en la zona de Ruta Oeste en el campo de Damasco. Nuestro valiente y heroico ejército destruyó las últimas concentraciones de los terroristas en dicho distrito, así como destruyeron sus armas y municiones. La fuente precisó que nuestras Fuerzas Armadas continúan sus operativos de persecución del número restante de grupos armados aún presentes en las afueras de la mencionada zona. Por otro lado, un comando militar informó que nuestras Fuerzas Armadas hallaron durante sus operativos que duraron 6 días en Hiyera varios túneles utilizados por los terroristas para sus desplazamientos y suministro de material bélico. Asimismo, añadió que nuestras Fuerzas Armadas acabaron con decenas de terroristas pertenecientes al Frente al-Nusra y la llamada Brigada del Islam, así como neutralizaron decenas de artefactos explosivos colocados por grupos terroristas en las calles de dicho distrito. De igual manera, grupos terroristas armados fueron aplastados por nuestras Fuerzas Armadas en operativos militares en Ruta Oriental y Oeste. En la ciudad norteña de Alepo, una fuente militar precisó que unidades del ejército sirio lograron importantes avances en sus combates contra grupos terroristas. Según la fuente, nuestras Fuerzas Armadas realizaron operativos de persecución de grupos terroristas armados en las proximidades de la mezquita de los Omeyas y de la antigua ciudad de Alepo, donde recuperaron el control de significativas partes de la zona tras eliminar a un gran número de terroristas. Asimismo, varias localidades en el campo de Alepo fueron escenarios de operativos del ejército en los que decenas de terroristas fueron liquidados. En la provincia central de Homs, escuadrones militares realizaron operativos contra grupos terroristas armados en varios poblados y municipios. En dichos operativos fueron liquidados numerosos terroristas y destruidos sus pertrechos bélicos. Una fuente militar informó que fue aplastado un grupo terrorista armado que intentó infiltrarse a la aldea de Duer desde el poblado de Al-Ghazbiye. Por otro lado, nuestras Fuerzas Armadas extendieron su control sobre las granjas de Suez en la zona rural de Homs y liquidaron a todos los terroristas que se concentraban en dicha zona. Mientras en el pueblo de Zara, en el campo de Tel Kalah, el ejército sirio evacuó a los civiles cercados por los terroristas y les brindó la ayuda necesaria. Es de señalar que varios armados se presentaron y entregaron sus armas ante las autoridades competentes, comprometiéndose a no perpetrar más actos en perjuicio de la seguridad de la patria. Dos ciudadanos perdieron la vida y 20 resultaron heridos tras ataques con mortero contra los distritos capitalinos de Pabtunma y Sablatani. Una fuente del comando de la policía de Damasco informó que 2 ciudadanos murieron y otros 7 resultaron heridos a consecuencia de la explosión de 2 proyectiles morteros lanzados por terroristas contra la plaza de Pabtunma. La misma fuente agregó que los terroristas lanzaron un proyectil mortero contra el mercado de frutas y verduras de Sablatani, hiriendo a 13 civiles y provocando daños materiales en los negocios. Una fuente oficial informó que un proyectil mortero disparado por terroristas cayó este miércoles en la calle Brasil, en el barrio de Al-Insahad, en la ciudad de Homs, causando la muerte de 8 ciudadanos y heridas a otros. Además, se registraron cuantiosos daños materiales. La fuente añadió que una persona perdió la vida y otras 16 resultaron heridas tras otro ataque terrorista con mortero contra los barrios de Al-Ghuta y Alhambra en la misma ciudad. Alepo también fue blanco de ataques con proyectiles mortero lanzados por grupos terroristas armados. Una fuente del comando de la policía de Alepo informó que 8 ciudadanos murieron y varios resultaron heridos a consecuencia de un ataque terrorista con granadas propulsadas por cohetes contra los barrios de Aziziyya y la rotonda de los autobuses interprovinciales en la ciudad de Alepo. En Irak, la cifra de víctimas mortales tras los atentados terroristas ascendió a 19. Fuentes médicas y de seguridad declararon que una docena de personas, entre ellas 2 policías, murieron tras un atentado terrorista con coche bomba contra un punto militar en la ciudad de Alam, en la provincia de Tikrit. Las mismas fuentes agregaron que 9 personas perdieron la vida en 3 atentados terroristas contra un grupo de personas que efectuaba una ceremonia religiosa en la ciudad de Bakuba, al este de Irak.
El jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán, Ali Akbar Salehi, afirmó que la cooperación entre Irán y la Agencia Internacional de Energía Atómica es antigua, destacando que su país siempre se ha comprometido con sus obligaciones al respecto. Salehi señaló que las recientes conversaciones entre Irán y la Agencia Internacional de Energía Atómica se llevaron a cabo en un ambiente inadecuado, aclarando que Irán aseguró al mundo que está dispuesta a cooperar para resolver los problemas en el marco de sus intereses nacionales. Asimismo, enfatizó que la autorización para la realización de visitas a las instalaciones de agua pesada y la proporción de información sobre los reactores de investigación, las próximas centrales nucleares y el proceso de enriquecimiento viene con el fin de fomentar la confianza entre Irán y la AIEA, señalando que durante los próximos 3 meses se reunirán los expertos de ambas partes para estudiar los pasos siguientes a fin de cerrar este expediente de forma permanente. A continuación, los titulares. El primer ministro asegura que rendir homenaje a los mártires responde a los más sublimes valores humanos y morales. El Ejército Nacional recupera la localidad de Higuera en Damasco Campo y liquida a terroristas en varias zonas del país. Ataques terroristas con morteros dejan a decenas de civiles muertos y heridos. Ya saben que toda la actualidad regional y nacional se encuentra únicamente aquí en el canal Sirio Satelital y como siempre nos vemos en la edición de mañana. Hasta entonces.